Buenas tardes, queridos amigos. Hoy en nuestra charla vamos a hablar de una cuestión curiosa. ¿Cómo se percibe el lenguaje de Pushkin por una persona ruso parlante de hoy y que lee sus textos? Esta conferencia se refiere a un problema que ya lleva mucho tiempo discutiéndose entre los rusistas en la comunidad docente y científica. Se trata de la denominación tradicional de la etapa contemporánea del desarrollo del idioma ruso. Según los rusistas, el ruso contemporáneo es el idioma que va a partir de Pushkin hasta nuestros días. Es decir, todo lo escrito por Pushkin debe ser entendido, comprensible para el lector de hoy. Pero él falleció en 1837. O sea, pasaron 187 años. ¿Qué tan comprensible es el texto de los textos pushkinianos hoy? ¿Acaso se habrá convertido en una especie de giro arcaico petrificado? Por tanto, vamos a ver algunas circunstancias, sobre todo en qué condiciones, en qué ambiente lingüístico surgieron las obras de Pushkin. En la época en que se creaban estas obras, el sistema estilístico lo ruso que conocemos hoy todavía no existía. Se formó definitivamente en la frontera de los siglos XIX y XX y Pushkin tuvo un papel importante en su formación. En este proceso es sobre todo importante su texto narrativo de ficción y también de no ficción. Ven aquí en la imagen unas opiniones de lingüistas y críticos literarios destacados, sobre todo del académico Vinogradov, especialista en el ruso literario. Dice que en la época de la creación de los textos pushkinianos hubo un tiempo de divagación y de mezclarse diferentes estilos sociolingüísticos. Y es de la misma opinión Zamir Tarlanov, escribe que el ruso literario no correspondía a las tareas funcionales, porque el paradigma funcional, es decir, un surtido de ambientes en que tenía que funcionar, todavía no se había formado y la cantidad de giros y palabras para abarcar todos los ambientes todavía no existía. En la sociedad rusa de aquella época ya se tenía la idea de que se necesitaban códigos especiales lingüísticos que correspondieran a tal o cual actividad intelectual. Pero la práctica mostraba que el sistema estilístico iba a la saga de las necesidades comunicativas de la sociedad. En el siglo XIX se desarrollaba activamente la ciencia y también las humanidades, igual que el periodismo como un género aparte, una actividad aparte. Estos factores provocaban interés hacia la no ficción de tipos diferentes, por ejemplo, descripciones científicas, lo cual volvía importante la tarea de saber si el idioma de una obra correspondía a las tareas funcionales de un texto. Y cuando veamos qué opinaba Pushkin mismo sobre todo aquello, veremos que en sus papeles y artículos, en sus cartas, quedaron muchas opiniones precisamente sobre el ruso literario de su tiempo. Algunas de estas notas se publicaron. Por ejemplo, una cita famosa del artículo sobre la narrativa.
o mejor, sobre las causas que ralentizaron el desarrollo de nuestra literatura. Y luego lo repite en el artículo sobre la prosa. La academia, la política y la filosofía, o sea, como diríamos hoy, las ciencias políticas, el discurso político, el discurso de las humanidades, todavía no se habían expresado en ruso. No existe entre nosotros el idioma metafísico, o sea, se refiere al idioma de la no ficción. Y es importante señalar el último componente de esta cita. Incluso en una correspondencia banal, nos vemos obligados a crear giros de las palabras, como dice el mismo, para expresar ideas más comunes. Este cursivo donde dice giro, giros de las palabras, nos hace pensar que Pushkin dominaba bastante bien el material gramático de la época. Es decir, conocía los libros de texto, los diccionarios, y ahí señalaba el problema, que faltaban construcciones estándares para ambientes precisos de la actividad, sobre todo no para el arte o para la literatura, sino para la ciencia en primer lugar. Y luego surge la pregunta, ¿qué hacía Pushkin para resolver aquellos problemas? Y resulta que escribió mucho sobre las normas gramáticas del ruso. Y aquí tenemos una cita de un artículo muy curioso que se llama Réplica a la crítica, es decir, la respuesta a los que lo criticaban por supuestas faltas o usos incorrectos de las formas gramaticales. Pushkin nos hace ver cómo hay que combinar los verbos y los sustantivos. En este caso concreto, lo que viene en amarillo trata de cómo un verbo que exige cierto caso gramatical en ruso interactúa con este caso. El ejemplo es reñir y escribir, dos verbos rusos, ссорить y писать, que en ruso no tenían un caso exacto que les correspondiera. A la hora de elegir el caso, él decía, no les puedo empezar a escribir стихи, versos en acusativo y no en genitivo. La conclusión de él como gramático es que el papel principal es el del verbo. No puede ser que la partícula negativa rigiera, dominara los casos gramaticales. Y ahí surge la metáfora, la cadena eléctrica de los verbos. Pero si vemos qué es lo que propone Pushkin, veremos que las gramáticas contemporáneas del ruso están de acuerdo con su punto de vista. Es el verbo el que determina qué casos de los sustantivos deberíamos usar. Es decir, en este caso, la opinión de Pushkin corresponde al mecanismo contemporáneo del régimen verbal, como lo entendemos hoy y como lo describimos hoy en las gramáticas académicas. Pero si vemos a qué fuentes podía recurrir Pushkin para llegar a esta conclusión, sabremos que argumentaba su elección al recurrir a los modelos gramaticales ya existentes. En el siglo XIX, en las humanidades rusas, ya habían
surgido los manuales de gramática, las gramáticas científicas. Y la fuente principal de la información era primero la gramática académica de 1802, preparada y publicada por la Academia Imperial de las Ciencias. Es decir, al principio mismo del siglo XIX ya se tenía la idea sobre las pautas, las normas del uso de los casos gramaticales. También Pushkin se fijaba en las obras de Nikolai Gretsch, que era traductor y era famoso como traductor gramático, especialista en la gramática rusa. A él le pertenece varias publicaciones muy buenas. Espaciosa gramática del ruso de 1827, por ejemplo. También la gramática práctica del idioma ruso y la gramática breve del idioma ruso. En todas estas obras, Gretsch consecutivamente describían las herramientas del régimen verbal, es decir, enumeraba los casos que tradicionalmente se unen a tal o cual verbo. O sea, la opinión de Pushkin se basaba en el conocimiento científico. En este caso, los conocimientos de la gramática rusa. Siguiendo hablando de las normas gramaticales, Pushkin pasa a otra cuestión que ya tiene que ver con los sustantivos y surge el problema de cómo escribir el plural de los gentilicios. No todos, sino los que provocaron preguntas de los críticos, precisamente porque Pushkin era uno de los primeros escritores que había llevado estas palabras al texto literario como personajes o protagonistas o simplemente unas palabras importantes para la descripción de la realidad. Y ahí vemos que salen las palabras tzigani, gitanos y no tzigane, tatare, tártaros y no tatari. Y luego Pushkin directamente da una cita directa de Gretsch. Propone orientarse en cómo termina una palabra y da unos ejemplos de estas terminaciones. Al final da un comentario. La única excepción serían los nombres propios. Este problema, cómo escribir el plural de gentilicios en ruso, en el siglo XX y XXI sigue pendiente, porque a pesar de las normas existentes que están en los diccionarios, en las gramáticas, una persona que habla ruso, pero no un filólogo, confunde las terminaciones y puede llamar a un representante de una nación de manera incorrecta y por tanto tenemos los cursos del ruso correcto y la cultura del habla. Pero volviendo a este ejemplo, y si consultamos un diccionario, veremos que fijándose en unos casos contradictorios, Pushkin precisamente elige las versiones, las variantes que se quedaron obsoletos. Y ahora es justamente al revés. Lo que no le gustaba entró en los diccionarios de hoy como la variante correcta. Por tanto, la palabra tzigane por gitanos en la conciencia lingüística rusa de hoy solo tiene que ver con una obra que es un poema largo de Pushkin. Y tatare
se ve más arcaico que Tatari, que no le gustaba a Pushkin. Esto nos muestra que Pushkin era sensible al proceso lingüístico, pero no siempre lo que le parecía importante sobrevivió y duró hasta el siglo XXI. Perdón. En cuanto a los nombres propios, que Pushkin llamó la única excepción de la regla, aquí vemos otro caso peleagudo. ¿Cómo deberíamos tratar los nombres propios extranjeros? ¿Qué hacemos si tenemos que poner estas palabras no en el caso nominativo, sino algún otro caso? Y en el ruso decimonónico literario ya se había formado la tendencia o la regla según la cual unas palabras así podían declinarse solamente en masculino o dependiendo de qué terminación, o sea, la última, el último sonido tenía cada palabra. ¿Qué escribió Pushkin? Los nombres que terminan en ye, i o u no se declinan y los que terminan en a, signo duro y signo blando, se declinan en masculino y en femenino. No. El signo duro y el signo blando ya en el siglo XIX no significaban un sonido aparte. Su trabajo era el mismo que el ruso de hoy, mostrar que una consonante es dura o blanda. O sea, él se refería a la norma que existe todavía hoy. Un sustantivo masculino que termina en una consonante dura si se declina. Aquí vemos el apellido Goethe porque declinado, porque en el siglo XIX había una letra que se llamaba yer, una letra antigua, y le parecía consonante, por tanto se declinaba. Pero por otra parte, Goethe sigue siendo un sustantivo que no es conveniente declinar, porque un sonido breve a lo mejor se quedaba ahí. Un libro compuesto por Goethe o Goethem, según Pushkin, declinado, es algo incorrecto. Y nuestra experiencia del uso contemporáneo de la lengua muestra que esta opinión sí se había fijado en el ruso normativo del uso de las palabras prestadas, préstamos de otros idiomas. En la época de Pushkin sí podría verse la versión Goethem declinado o Goethe sin declinar. Y muy interesante, muy atractivo incluso es el ejemplo siguiente, cómo deberíamos escribir Turkov por turcos o Turok en acusativo. Y él nos propone que veamos el nominativo y en singular, Turok o Turca. Había dos palabras en masculino y femenino, pero se referían a lo mismo, a un representante de esta nación sin depender del sexo y se podía elegir cualquier forma. En el ruso literario sigue existiendo la palabra Turak en masculino y por tanto había que elegir una de las dos versiones de este acusativo en plural. Y si vemos este ejemplo, vemos que eligiendo una de las dos versiones, Pushkin partía de la práctica, es decir, actuaba de la misma manera que los lingüistas de hoy y con esto no era lingüista. Era simplemente una persona muy atenta hacia el idioma y de lo que observaba en la práctica. Siguiendo, veremos otra vez el recurrir de Pushkin a cómo se debe escribir. En este caso,
menciona el idioma de la narrativa. Es el artículo que se llama así sobre la narrativa. Es una fuente de citas, es muy breve, pero instruye muy bien a los escritores. La precisión y la brevedad es lo que se necesita de los textos prosaicos. Y si hablamos de la precisión y la brevedad, siempre debemos ver la segunda cita, donde se trata de la sílaba, o sea, del estilo. Por la sílaba se refiere el estilo. El estilo de un autor. Cuanto más sencillo es, mejor. Por tanto, todo lo que propone Pushkin para escribir bien y para que lo entiendan a un escritor es elegir los equivalentes exactos, unidades precisas para expresar un pensamiento. O sea, primero viene el pensamiento, luego vienen las palabras para expresarla y también debe expresarse de manera más breve y por otro lado, dentro de un estilo sencillo, idioma sencillo. Y las citas mismas, sobre todo la segunda, está escrito en oraciones breves, cortas, muy bien enfocadas en la idea principal. Incluso dentro de estos textos de no ficción, Pushkin actúa como un práctico que nos muestra cómo deberíamos actuar y pone como ejemplos de sus propias ideas su escritura. Si vemos dónde se manifestó todo esto en las obras de Pushkin, veremos que sobre todo la precisión, la brevedad y el estilo sencillo y también la tendencia de elegir las palabras según el género y los destinatarios del texto de ficción y no ficción se manifiesta en la narrativa pushkiniana, pero no solamente. Veremos varios ejemplos de la narrativa muy conocidos por todos, La hija del capitán y La dama de picas, y también que de interesante podemos observar en sus textos de no ficción, sino en la obra que se llama La historia de Pugachov, que hoy se considera una investigación histórica. Resulta que el lugar principal en todos estos textos lo ocupan los verbos. Hay muchísimos verbos y transmiten no solo el movimiento de los sujetos, sino la transformación de la naturaleza circundante y la transformación de los sujetos mismos. Vean, por ejemplo, esta cita de la hija del capitán. El cochero puso caballos a galope, pero no dejaba de mirar. Los caballos corrían. El viento se volvía más fuerte. La nube crecía, se levantaba, cubría el cielo, empezó a nevar. Cayeron copos, aullaba el viento, empezó la tormenta. Muy pocos miembros secundarios de la oración. Algunas circunstancias, algunos complementos circunstanciales, algunos complementos directos e indirectos que caracterizan la dirección de la acción y la descripción de lo duradero, de lo repetitivo, de las acciones es lo que nos da el fondo de la narración. Aquí tenemos verbos del aspecto perfecto e imperfecto. Los verbos del aspecto perfecto nos nombran las acciones que se alternan
y nos dan este efecto del movimiento rápido, el cambio de sujetos, de objetos. Se puso a galope, empezó a mover, se convirtió, empezó, se hizo, etcétera, etcétera. Son los cambios de los estados de la naturaleza, que es el fondo de la narración y está escrito con los verbos de aspecto imperfecto, que él mismo llama los verbos duraderos al mismo tiempo. Subía, crecía, cubría, etcétera. El verbo corrían une los dos planos de la narración. La situación está representada a través de la percepción visual del narrador y es complementada por la mención del sonido. Aullaba el viento. La imagen que se está formando es muy cinematográfica. En cada uno de sus planos hay algo de movimiento y los signos de puntuación al final de estas frases sencillas y de las partes de la oración compuesta desmiembra la narración, lo que hace más lento el proceso de la lectura y pone más atención por parte del lector. Los verbos también importan en los textos de no ficción de Pushkin. En el texto anterior, voy a volver un poco. Perdón, no nos habíamos fijado en las damas de picas. Vean aquí. Aquí los verbos nos pueden dar la imagen percibida no solamente con la vista, sino también con el oído. La carroza se acercó y paró. Aquí, en este breve fragmento, hay 10 verbos y todos nos dan la imagen de las acciones que se alternan, que se suceden y también nos da un fondo de sonido de lo iluminado del espacio en esta descripción. Y si pensamos cuyo punto de vista vemos ahí, no lo podremos saber. ¿Quién es el que percibe esta situación? ¿El protagonista, Germán, o el narrador? Identificar estos puntos de vista y lo no verbalizado del sentido es la tarea del lector. El lector es el que tiene que reconstruir los componentes que faltan utilizando su experiencia lectora y vital. Esta técnica en el siglo XXI se llama lo cinematográfico literario. Irina Martianova, una investigadora, lo usa muchísimo. Lo tenemos todo, tenemos todas las acciones, pero ¿cómo tienen que estar estructurados? ¿Cómo podemos ver quién es el que percibe estas acciones? Es la tarea del lector. El texto pushkiniano corresponde 100% a lo que podemos ver en la narrativa rusa de hoy también. Ahora pasemos sí a los verbos en la no ficción de Pushkin. En la historia de Pugachov, de donde saco estos ejemplos, los verbos realizan sobre todo la función informativa, creando algo muy característico para la descripción científica, la objetividad. Se fijan varias acciones. Llegó, esperó, fue, salieron, se encontraron. Es una enumeración seca de las acciones de sujetos diferentes. En el primer ejemplo, donde llegó, esperó, entraron, vemos que la acción es muy dinámica y esta dinámica se crea gracias al cambio de verbos, a la sucesión de verbos de cierta semántica
Y el complemento circunstancial es muy importante aquí también. ¿Cuándo fue? ¿Quién acompañó estas acciones? E igual que en la narrativa de ficción, también se omiten los detalles poco importantes. En el segundo ejemplo, importan solo las acciones de Pugachев que realizó en lugares definidos. En el verbo está el movimiento, empezó, fue, y luego el mayor se escondió y Pugachев ahorcó al capitán. En estos tres verbos está la situación muy dramática, todo muy concreto, ninguna divagación, ninguna reflexión adicional aquí. En las formas verbales que Pushkin prefería y consideraba muy importante para la narrativa y las obras de no ficción, el primer lugar le pertenece a los participios. Y aquí vemos los llamados participios cortos, pasivos, en ruso. Los oficiales fueron ahorcados, los bashkiros llevados al campo y fusilados, los demás fueron trasquilados, unidos a los rebeldes, los iniciadores castigados con fuete, enviados a Siberia, entregados al ejército y luego perdonados y llevados a la jura de la bandera por segunda vez. Todo esto nos da el significado resultativo, lo que importa es el resultado, y solamente el resultado está en primer plan de la narración. El participio nos ahorra el espacio y por otro lado enseña muy bien el final de la acción, en qué resulta. Así, los participios pasivos cortos están usados también en el estilo científico de hoy. En estos ejemplos vemos la eliminación del actor, lo cual le da a una obra una escala grande y la referencia a lo humano sale de esta narración. La referencia a lo humano y tenemos un panorama de las acciones de algunas fuerzas sin nombre. No importa quién lo realizó, lo que importa es el resultado. Y los participios cortos pasivos son necesarios hoy para un investigador en un texto científico, en un discurso científico, para describir los resultados y dar el efecto de absoluta objetividad. Aquí lo vemos también. La fortaleza fue atracada, quemada, la iglesia merodeada, los iconos rotos en astillos y dañados. No importa quién lo hizo, lo que importa son los resultados. En Pushkin también funcionan muy bien los gerundios y los participios plenos. Los gerundios también nos dan una imagen de fondo. Aquí, nuestra experiencia personal nos ayuda a imaginar cómo se comportaba el protagonista, cómo se comportaban los animales. Y en un texto de ficción es lo que une la descripción a la experiencia del lector. Pero en los textos de no ficción vemos que los gerundios a los participios plenos combinan las características complejas de la acción. Por un lado, son los resultados. Por otro lado, y el gerundio y el participio, perdón, nos dan la idea de lo consecutivo de la acción. Enviados, mandados, capturados, son las acciones
los dos primeros que pasan al mismo tiempo y lo tercero es resultativo. En vez de poner una oración compuesta, Pushkin lo hace en tres participios, perdón. Si vemos los gerundios de la segunda frase, ahí los gerundios enterrando o o ahogando los ríos, las cosas pesadas y la pólvora, vemos las acciones adicionales que acompañan el movimiento de una guarnición. Todo es muy armónico, todo muy preciso, todo muy breve. Es muy importante en las herramientas artísticas poéticas de Pushkin una oración impersonal, donde vemos el verbo en tercera persona plural y no sabemos quiénes son los actores. Sí podemos hacer referencia a varios personajes. En este caso, los personajes son anónimos. Empezaron a limpiar la fosa. Capturaron a varios malhechores. Les encontraron pólvora y mechas. No importa quién lo hizo. Lo que importa es que en esta situación el sujeto de la acción se identifica como un grupo de personas a quien el lector puede reconocer él mismo, identificar él mismo. Este grupo surge en la imaginación del lector basándose en el texto ya leído. Luego, vemos en todos estos ejemplos de la historia de Pugachев, esta herramienta se usa consecutivamente y resulta uno de los más importantes en la enumeración de eventos importantes para la trama. Otra herramienta curiosa que todavía hoy se está usando en los textos de ficción y en los documentos de negocios, que son las oraciones unipersonales o impersonales del tipo C, si lo pondríamos en español. Se usa muchísimo para expresar la causa de una acción o para fijar los resultados. Vean, por ejemplo, en el primer ejemplo, una orden de ir a Orenburgo. ¿Por qué surge esa orden? Se dice, se les ordenó ir a Orenburgo por alguna causa. Tenemos ahí un adverbio modal y ya sabemos que alguien, quien tenía derecho, quien tenía la posibilidad, da esta orden. Pero en esta situación no importa para nada quién fue. Por otro lado, está el nombre de la persona quien exige algo, Державин. Se refiere al poeta Gavrila Державин, quien era oficial en aquellos tiempos y participaba en la captura de Pugachев. Y ahí se dice sobre las medidas que se debía tomar, se debía emprender. Ese resultado de entrada habla de los resultados que se tenían que obtener y en vez de frases largas, forman una oración impersonal del tipo se hizo algo. Y es también la eliminación del actor gramático. Un mínimo de herramientas lingüísticos, en este caso nos permite decir muchas cosas. Por ejemplo, expresar la causa de por qué alguien empieza a realizar una acción. Y al final, otro ejemplo interesante de cómo terminó el motín de Pugachев. Se comunicó el, la amnistía general y se ordenó que todo el asunto se llevara al olvido. ¿Se ordenó por quién? ¿Quién lo hizo? El lector tiene que adivinar al mismo
es la eliminación total del actor gramático y por tanto la poca importancia del actor histórico en estas acciones. Si vemos que más de los componentes importantes es usado por Pushkin, veremos oraciones cortas, bimembres e unimembres, y también surgen en la no ficción. Es un ejemplo muy raro. Pushkin es pocas veces emocionado o apasionado, evita las apreciaciones, pero ahí vemos la descripción de los vecinos del pueblo, Yaitsky, cercado por Pugachев. Y ellos emprendieron un ataque. ¿Qué sabemos sobre ellos? Se alimentaban de barro nada más. Nadie quería morir de hambre. Se decidieron todos como uno a hacer la última salida. No esperaban triunfar, solo querían morir como guerreros honrados. En este lugar podíamos poner una frase compuesta, subordinada, muy larga, pero esta desmembración da mucha expresión a este fragmento. A nivel léxico, aquí tenemos dos giros tradicionales, clichés, frases hechas: morir de hambre y morir como guerrero honrado. Pero la idea del estado emocional de los personajes y la actitud de autor hacia ellos surge de las posibilidades de los verbos. Los participios substantivados, los cercados, los extremadamente agotados, nos da la idea del estado físico de los personajes. Y el final, que empieza por no esperaban triunfar y luego solamente querían morir, es una especie de parcelación desde el punto de vista de la gramática, o podría ser una oración impersonal. Si nos ponemos de acuerdo con Natalia Mijailova, investigadora de textos pushkinianos, diríamos que lo tenemos que ver en el contexto de la cultura retórica decimonónica, porque las obras de Pushkin no es solamente poesía, sino también la narrativa, y eran destinados a leerse en voz alta. Las pausas a la hora de leer un fragmento desmiembra la enunciación y le hace un efecto en el lector, lo exhorta a percibir mejor la obra. Y esto se debe a la organización sintáctica de una frase. El surtido de herramientas lingüísticas de las construcciones en los textos de Pushkin a nivel gramatical corresponde a, a los requisitos normativos de la gramática de hoy y a las necesidades de las personas que hoy escriben y hablan en ruso. Vean que escriben sobre Pushkin los gramáticos rusos, estilistas rusos. El académico Vinogradov, en 1941, en su trabajo El estilo de Pushkin, señala que el pensamiento poético de Pushkin es el pensamiento a través de los estilos literarios. Es decir, todo lo que entra en el sistema estilístico del ruso de hoy estaban haciendo y estaba expresándose con unidades lingüísticas ya en la obra de Pushkin. Y Elena Paducheva, en el artículo dedicado al lenguaje pushkiniano y el ruso literario de su época, en 2001, habla del fenómeno de la intuición lingüística de Pushkin, gracias a la cual Pushkin adivinó las tendencias del desarrollo del idioma. Muchos estudiosos escriben sobre esto, pero
Pocas veces se dice en qué ambiente en concreto se manifiesta esto. Perdón. En la obra de Dobrovolsky vemos el componente más importante de de este sistema de herramientas lingüísticas de Pushkin. Son las formas verbales que se usan conforme las reglas que siguen vigentes hoy. Dobrovolsky lo escribió también en 2001 y luego en sus investigaciones de textos pushkinianos sigue ateniéndose a esta idea. Los verbos en Pushkin funcionan de la misma manera que esperamos hoy en diferentes estilos funcionales, sobre todo en el discurso científico o la ficción, para crear una obra básica y su fondo. En otros ambientes que necesitan un desarrollo de un surtido de unidades lingüísticas. Y Olga Revzina, especialista en estilística, admira a Pushkin y dice que fue una personalidad genial, artística, porque él adivinaba el proyecto del futuro que contenía el idioma mismo. Y viendo los resultados del trabajo de Pushkin con el idioma, observamos que sus esfuerzos en cuanto al sistema de declinación y conjugación se reflejan hoy en en los procesos activos de la morfología rusa. Y la gramática contemporánea lo testimonia también. El segundo punto de esta enumeración nos lo dice. Pushkin llamó la atención a la variedad de las formas gramaticales y la necesidad de elaborar reglas unificadas de la declinación de los nombres y la conjugación de los verbos. La unificación de las terminaciones de los casos hoy se señala como una de las tendencias activas del ruso contemporáneo. Es un proceso que se sigue desarrollando y cuanto más avanza, más terminaciones unificadas en los verbos y en los sustantivos de masculino y femenino también vemos. Y en los adjetivos también y en los participios también. En cuanto al uso de las formas verbales, teniendo en cuenta su semántica, esto se tiene en cuenta hoy a la hora de escribir textos funcionales de diferentes tipos. Y el verbo se convierte en la herramienta principal o una de las herramientas principales del sistema estilístico de hoy. El uso de esta herramienta en el ruso contemporáneo corresponde a las reglas que Pushkin aclaró y usó en sus obras. El uso de diferentes tipos de oraciones en los textos de no ficción son los cimientos de las pautas de la descripción científica y los requisitos de escribir la narrativa, la precisión, la brevedad, la sencillez siguen siendo relevantes. Ahí tengo las referencias completas bibliográficas a las obras que he citado y en estas obras se dice mucho y de manera muy intensa sobre el lenguaje de Pushkin. Terminando mi charla, quiero decir que todo lo que acabo de mostrar nos da la idea, nos demuestra, de hecho, que el lenguaje de Pushkin, como está en sus artículos, en sus cartas, en sus obras de ficción y no ficción, no es arcaico para nada. Lo que puede ser arcaico en sus obras son algunas unidades léxicas.
la composición léxica de sus obras, sobre todo de sus poesías, puede ser problemático hoy para el lector, pero estas dificultades siempre se pueden resolver porque existe y está accesible el diccionario del lenguaje pushkiniano. Y ahí se hace hincapié en la semántica de los sustantivos y adjetivos, de su compaginación estilística, pero también se comentan los verbos. Si un lector ve una palabra que no conoce en un texto de Pushkin, es decir, una palabra de semántica desconocida para él, existe una fuente que le va a ayudar a resolver este problema. Pero en cuanto a los logros gramaticales de Pushkin, se habló relativamente poco de esto. Y la elaboración de la gramática de los textos pushkinianos y la comparación de sus textos de ficción y no ficción es un trabajo que todavía está pendiente, por extraño que pareciera. Pero por otro lado, la narrativa rusa parece que surge de lo logrado por Pushkin, porque los ejemplos de la parcelación de las frases o de lo que parece parcelación, todavía no existía el término parcelación en las gramáticas decimonónicas y no era bien visto. No era bien vista la desmembración de una frase larga en fragmentos, pero esto les sirve a los escritores, a los ensayistas que quieren influir en su lector. El término que habíamos mencionado, lo cinematográfico literario, está relacionado con los nombres de los escritores más contemporáneos, sobre todo, por ejemplo, Bulgakov, de los contemporáneos de Bulgakov, Andrei Belly o Boris Pilniak o Babel. Todos estos autores que escribieron en el siglo XX manifiestan estos fenómenos, la parcelación de los textos y el papel más importante del verbo. De esta manera se confirma que a través de los verbos, de las formas verbales, de las semánticas verbales, la idea de estas oportunidades que nos dan el fondo, podemos ahorrar el espacio y describir de manera muy breve y de manera muy intensa una situación. En cuanto a las investigaciones estilísticas de Pushkin, vemos la continuación de sus ideas en los requisitos que se hacen hoy a los estilos funcionales del idioma ruso contemporáneo. Por ejemplo, el uso de las oraciones impersonales, unipersonales, es obligatorio en el discurso científico, en el discurso de negocios, en el discurso de humanidades académico, donde se describen las particularidades del idioma de tal o cual época. Y de esta manera podemos decir que el idioma de Pushkin no es arcaico, al revés, desde el punto de vista gramatical, estilístico, todo lo que encontramos en Pushkin sigue relevante hasta hoy día. El ruso contemporáneo, de hecho, sí comienza con Pushkin.